Soy Alastar Polaris, un emprendedor desde siempre, que ya ganó y ya perdió, pero sobre todo, que ya aprendió y ya creció. Y ahora quiero mostrarte lo que nadie me contó, para que no cometas mis mismos errores y logres ser poderoso mucho antes de lo que yo lo logré. En este podcast, en mi web y mis redes sociales, vas a encontrar el conocimiento categorizado en 4 pilares de poder: mente, espíritu, cuerpo y emprendimiento. Créeme, los necesitas a los 4, y los 4 se necesitan entre sí. Bienvenido a Soy Poderoso. Hola, poderosos y poderosas. Después de algunas semanas de ausencia, retomaremos nuestro podcast hoy, en el capítulo número 11. Lo que estoy sintiendo en este momento es más que la alegría que normalmente me da el hablarte a través de nuestro podcast. Hoy siento una energía especial. Siento la felicidad y la sensación de poder que me genera el reconectarme con este espacio tan importante para mí, en el que no solo te cuento mi historia esperando ayudarte en algo, sino también en el que hago introspección de mi vida y mi pensar. Si te estás preguntando cuál fue el motivo de la pausa que tomé con nuestro podcast, quiero decirte que no fue nada malo. Por el contrario, razones de peso que te contaré a continuación me hicieron pensar que sería una sabia decisión hacerlo. Antes de contártelo, me gustaría recordar la pausa más grande que hice en mi vida hasta el momento, lo que aprendí. Y así ya sabrás el por qué pienso que una pausa de vez en cuando es completamente necesaria. Hace algún tiempo me encontraba en aguas turbias. De día solo podía tener tiempo y mente para solucionar los tantos problemas en los que me encontraba gracias a todos los errores que cometí con mi empresa. Y en las noches a veces lograba dormir y a veces no podía parar de repensar en lo que tenía que hacer al siguiente día para seguir manteniéndome en pie, poniendo el pecho a cada situación, al menos dentro de mis escasas posibilidades emocionales, mentales y económicas de ese momento tan enriquecedor para mí. En el primer episodio de nuestro podcast, te cuento otros detalles de ese momento. Escúchalo y sabrás por qué algo que suena tan turbio finalmente lo considero enriquecedor. En el momento que las cosas se calmaron un poco, gracias a que la vida me dio la oportunidad de solucionar gran parte de los problemas, pensé que era hora de darle una vuelta a mi vida, no solo para retomarla, sino para saber qué hacer, ya que en ese momento prácticamente lo había perdido todo, pero me quedaba lo más importante, mi familia y amigos, pero aún con eso tan valioso que aún tenía, me sentía absolutamente perdido, y lo peor, sin mayores ganas de seguir. Fue ahí donde me desconocí. Algo dentro de mi corazón, muy en el fondo, mantenía el espíritu emprendedor y apasionado que siempre me ha caracterizado. Y aunque era algo pequeño y muy en el fondo, poco a poco lo comencé a escuchar y a sentir más y más fuerte. Nunca había pasado antes por algo así y me preguntaba repetidamente qué debo hacer, cómo alguien puede levantarse si lo que construyó durante años ya no existe y en contraposición solo quedaban deudas y demandas. Inicio de nuevo, inicio desde cero, ¿es eso posible?, me preguntaba. Me comenzaron a llegar de nuevo las ganas, comencé a creer en mí de nuevo. Y la pregunta que comenzó a rondar mi cabeza era: ¿cómo tener el poder mental para construir sobre la montaña de escombros en la que estaba parado? Y el universo me respondió esa pregunta. Por azares de la vida, llegó a mí una frase que lo cambió todo. Por favor, escúchala atentamente.
Si quieres tener algo que nunca has tenido, debes ser alguien quien nunca has sido. Bueno, ya sabía qué debía hacer. Para ser esa persona en la que me quería convertir, se me ocurrió ayudarme cambiando el entorno. Quería un cambio verdadero, un cambio principalmente en mi forma de pensar, y no lo iba a conseguir si me mantenía en la misma ciudad y con las mismas personas. Así que tomé una de las decisiones más radicales que he tomado hasta el momento. En tan solo 4 días de haber tomado la decisión de mudarme de ciudad, ya estaba frente al mar, lejos de donde solía vivir, lejos de cualquier persona conocida. Ese día aún no sabía dónde iba a vivir, no me preocupaba saber dónde iba a pasar la noche. Lo que me importaba era que estaba frente al mar, mi amado mar, y fue él, el mar, quien con su olor, su calma y su brisa me hizo saber que lo que yo necesitaba no era construir, no era luchar, era hacer una pausa. Hoy en día, cuando pienso en el año que pasé viviendo frente al mar, lo recuerdo como el año que cambió mi vida, mi forma de pensar y ver el mundo, y no es para menos. Viví cosas inolvidables y absolutamente trascendentales para mí. Ya mi vida había tenido un antes y un después con el nacimiento de mi hija, el acontecimiento más importante para mí, del cual aprendí cosas que no conocía, como el amor inmenso que te hace sentir un ser que nace en parte gracias a ti. Y el año frente al mar fue quien me enseñó lo otro que no conocía y nunca imaginé fuese tan inmenso. Fue allí, frente al mar, que una noche lo pedí, y Dios me dio la oportunidad de conocerle. Antes de esa noche me declaraba radicalmente ateo. Todo el año fue trascendental para mí, pero después de esa noche soy otra persona y lo agradezco profundamente. En anteriores podcasts te conté que yo no era una persona espiritual, y allí aprendí a serlo. En futuros podcasts, muy seguramente te contaré detalles sobre la experiencia que tuve aquella noche que cambió mi vida. ¿Has escuchado el término año sabático? Bueno, la pausa que hice en la rutina que llevaba me duró un año. Fue un año de cosas increíbles, de conocerme más profundamente, de aprender, de conocer cosas nuevas, de cambios contundentes y muchísimas cosas más. Esa pausa ayudó a forjar una gran parte de quien soy hoy en día. ¿Tú qué opinas? ¿Valió la pena esa pausa? ¿O debí haber seguido luchando y tratando de reconstruir cosas, aún estando yo destruido como persona? Yo opino que todos los seres humanos deberían tener al menos un año sabático en sus vidas. Cada uno, viviendo su proceso, sabrá cuándo será su mejor momento y sabrá si durará un año, una semana o toda una vida. Esas pausas de la rutina no solo nos pueden llegar a cambiar la vida, como fue mi caso, también nos pueden dar espacio para otras cosas, como desarrollar nuevos productos o aprender una nueva disciplina, o simplemente descansar. Estas semanas que hice una pausa con las grabaciones de episodios para nuestro podcast, me aislé y me enfoqué en crear una plataforma de desarrollo web para emprendedores como tú y yo. Puedes verla en webear.co. En la descripción te dejaré el link. Con el código promocional #SoyPoderoso tendrás un descuento del 20% en todos los planes que diseñé. En mi caso, hacer ese tipo de temporadas de enfoque en un solo proyecto me funciona muy bien, y para lograrlo debo pausar algunas otras cosas. Tu misión a partir de ahora es, cuando creas conveniente hacerlo, detente y haz una pausa. Hazla con un propósito, aunque, como en mi año frente al mar, el propósito lo encontré allá,
Así que a veces también es bueno simplemente dejarse llevar. Nunca olvides que una persona poderosa también crece en cada pausa que realiza. Te envío un poderoso abrazo. Gracias.